Hola querida Iglesia Digital, les saluda su amigo y servidor Andrés Mora Miranda, con un nuevo podcast que me siento muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Estos tiempos han sido muy fructíferos, muy provechosos y pues no puedo dejar de agradecerles a todos el apoyo incondicional desde la oración hasta las acciones que ustedes pues me han dado en estos años de ministerio de evangelización. Bendita tecnología que nos permite acortar distancias y nos permite también utilizar estos recursos a fin de que sean utilizados de la mejor manera. Y pues bueno, en este caso no es la excepción. Y un mes muy especial ya ha iniciado para todos nosotros los católicos en el mundo entero. Es el mes de septiembre. Y bueno, yo soy costarricense, vivo en Centroamérica y le envío un saludo para todos mis hermanos y amigos en diferentes países, en diferentes latitudes, que lleguen a escuchar este mensaje, sobre todo para gloria de Dios, bien de las almas y que dé mucho fruto, sobre todo eso, mucho fruto en aquellos que lo vayan a escuchar. Este mes también pues es muy importante para nosotros en Costa Rica porque estamos celebrando nuestro mes de independencia y hay un sinnúmero de emociones y sentimientos en el ambiente que particularmente hermosean este mes tan bonito cada año. Así que bueno, mis queridos amigos y hermanos, espero que les guste. Desde ya les invito a que, bueno, si este material al escucharlo les gusta mucho, pues nos dé un me gusta o un me encanta, lo comparta ahí en el botoncito inferior, ¿verdad? De sus redes sociales, lo puedan compartir y de esta forma pues también invitarlos para que apoyen mis otras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Búsquenme como Andrés Mora Miranda y muy fácilmente me van a encontrar. Sigan mis redes sociales, suscríbase a mi canal de YouTube y sigamos creciendo en sabiduría, pero sobre todo en gracia de Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? La calidad más que la cantidad. Bueno, mis queridos hermanos, como reitero, a este podcast le he llamado La Biblia, Enseñanza Católica. Y voy a basarme tanto en Sagrada Escritura, aquí tengo para el imaginario de todos ustedes, aquí tengo a mi lado la Biblia, porque bueno, no puedo dar esta enseñanza sin la palabra de Dios, ¿verdad? Sería muy contradictorio. Así que bueno, aquí tengo la Sagrada Escritura cerca mío. Muy importante, tengo también el Catecismo de la Iglesia Católica. No el compendio, sino el catecismo como tal. Aquí también lo tengo conmigo. ¿Y por qué? Bueno, porque este material, hermanos, debe trascender nuestra realidad humana. Debe llegar al corazón de Dios esta enseñanza, que Él se sienta gozoso, se sienta contento de ver cómo nosotros, sus hijos, principalmente, ¿verdad? Nosotros los cristianos, amamos cada día más y más y más la Sagrada Escritura. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, dice San Jerónimo. Entonces, pues, valga recordar que un cristiano sin Eucaristía, un cristiano sin oración, un cristiano sin María, un cristiano sin Sagrada Escritura, pues bueno, si algo de esto le falta, no es por entero cristiano. Entonces, a la luz de la doctrina de nuestra iglesia, aprender de la mejor manera todo esto. Y he preparado este material para no hacerlo muy elevado, ¿verdad? No son clases magistrales, pero sí son formaciones bien hechas, a conciencia, para que no queden ahí, ¿verdad? Cosas en el aire o que nos vayan a confundir, ¿verdad? Que sería lo peor. Entonces, bueno, espero de corazón esta enseñanza les ayude y por favor, repito, apóyenme en mis redes sociales, apoyen este nuevo podcast, así como el de la serie María es esa mujer y bueno, todo lo que esté compartiendo en mis redes sociales para que pueda llegar a más y más personas en el mundo entero. Queridos hermanos, bueno, para iniciar de la mejor manera debemos de empezar con una oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y Él es el autor divino que encarnó en cada uno de estos autores que
a través del tiempo, fueron compilando las enseñanzas de Jesús hasta lo que hoy conocemos como la Biblia. Y pues no podemos dar esta enseñanza sin antes invitar al Espíritu Santo que venga a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Permítenos, Espíritu Santo, que a la luz de la Sagrada Escritura, nuestros corazones se vuelvan más maneables, más dóciles a tu acción, para que los sabios consejos que en estas letras se encierran nos ayuden a tener una mejor vida y sobre todo calidad de vida cristiana, nos inspiren para buscar la santidad, nos ayuden a ser mejores cristianos, mejores personas, nos ayuden a romper cualquier yugo de maldad que haya en nosotros, nos libere de aquello que nos oprime y nos devuelva la libertad, nos ayude a comprender mejor todo lo que en la Escritura se encierra y, sobre todas las cosas, Espíritu Santo, ayúdanos a poner en acción lo que ahí se nos enseña. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María Santísima y también pidiendo la ayuda de San Jerónimo, a quien no podemos olvidar. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros otra vez. Amén. Y como dice una frase popular, vamos a iniciar por el principio. Vamos a empezar. Y para poder entenderlo mejor todavía, para algunos puede que suene extraño, pero tiene mucha lógica hacernos esta pregunta: ¿qué es la Biblia? Así empezamos. Espero les guste esta serie de podcast que estaré transmitiendo de lunes a viernes en este mes de la Biblia. Muy bien, hermanos, ¿qué es la Biblia? Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura y, bueno, además del significado de la palabra Biblia, también vamos a hablar acerca de las lenguas bíblicas, las versiones y la redacción de este texto sagrado, así como también en lo que la Iglesia conocemos como inspiración divina, el canon bíblico. Vamos a hablar también acerca de la verdad teológica de la Biblia, de los géneros literarios de la Biblia, porque la Biblia es un compendio de libros, pero realmente la Biblia es la persona de Jesús. El Verbo se hizo carne. O sea, la palabra se convirtió en persona. ¿Qué significa esto? Que bueno, en la persona de Jesús vemos toda la Sagrada Escritura ahí, en su esencia completa, de la cabeza a los pies. Está toda la Sagrada Escritura representada en Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a ir ahí profundizando poco a poco. Yo siento que no nos vamos a abrumar con esta enseñanza. Va a ser muy bonita, va a ser muy edificante y muy clara. También quisiera en estos podcasts compartir con ustedes, a manera de contenido, indicaciones prácticas para el uso de la Biblia. Así como pues el consejo de que siempre les doy, que es, ojalá que al empezar el día pudiéramos comenzarlo leyendo un texto bíblico. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a la pregunta de nuevo. ¿Qué es la Biblia? En este primer episodio vamos a comprender los principios básicos que se estudian en todo curso bíblico, por llamarlo de este modo. Aspectos básicos como nombres, números de los libros, la enumeración, hasta principios ya más elevados, principios teológicos y del por qué es la Biblia, la palabra de Dios. Así que, bueno, al comenzar este podcast a manera de estudio bíblico, ahí vamos a tener muy presente los principios elementales que la Iglesia nos enseña y que nosotros debemos aprender a entender y a manejar. Muy bien, hermanos, vamos a descubrir el significado de la palabra Biblia y su división. La palabra Biblia significa
libros. Es una pequeña biblioteca, si lo podemos llamar de este modo. Se le conoce como Sagrada Escritura, el Libro Santo o Sagradas Escrituras también, la Palabra de Dios también. Es una colección de libros escritos por diversos autores, donde en cada uno de ellos, repito, me dio el Espíritu Santo para que estos se redactaran con la inspiración de Dios. Y bien, fueron escritos en diferentes lugares, épocas y también con estilos diversos. Y nos presentan, como todo libro o libros, nos presentan temas variados, contenidos, mensajes, parábolas, enseñanzas, pero todos, a pesar de esa diversidad, todos se complementan. Todos estos han llegado a nosotros en un solo libro, la Biblia. A través de este libro, hermanos, es que Dios se nos presenta como un Dios de amor, como un Dios amigo, también como un Dios salvador de los hombres y mujeres de todos los tiempos. El tema fundamental de la Biblia es la historia de la salvación suya y mía, la historia de la relación de Dios con nosotros los seres humanos y cómo Él se manifiesta y se revela ante la humanidad a través de los siglos y en la persona de Jesús. Muy bien, partiendo de esta idea, de esta base, vamos a pasar a algo muy importante, que es la división de la Biblia. Presten mucha atención, porque se suelen dar equivocaciones, más que nada cuando se debe comprar una Biblia. Si no la compran en una librería católica, puede que de repente estén comprando una Biblia protestante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, primero, pues no consta de la aprobación del obispado. Lo segundo, y no menos importante, es que no vamos a encontrar todos los libros de la Biblia. Ahí más adelante estaré comentando un poquito más al respecto, pero básico es entender que la Biblia católica tiene 73 libros, y a eso vamos. Nuestra Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son? Muy bien, el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Del Antiguo Testamento tenemos lo que podemos llamar grupos de libros, y son los siguientes: el Pentateuco o la Ley, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos y sapienciales. Ahora bien, del Nuevo Testamento tenemos los siguientes grupos: los evangelios, que son los que relatan la vida y obras de Jesús, los libros de los Hechos Apostólicos, como le llamo yo, o el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, que recordemos las cartas apostólicas son las de San Pablo, las de los Hebreos y las católicas. Ya hablaremos de esto. Y el último grupo de esta segunda parte de la Biblia es el libro del Apocalipsis. Cuando hablamos de testamento, no hay que pensar en este documento legal, ¿verdad? Que lo entendemos como a manera de inventario que se hace con los bienes cuando una persona se los va a heredar a sus familiares al morir. No, sino al contrario, no es eso, ¿verdad? La palabra testamento, en el caso de nosotros, pensando en la Biblia, se refiere a la palabra alianza o trato. ¿Con quién o entre quién? Entre Dios y la humanidad. Un pacto de amor. El Antiguo Testamento habla de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento habla del pacto o alianza entre Jesucristo y su iglesia. Por eso, estas dos partes por escrito en varios libros se les llama Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. El Nuevo Testamento, hermanos, completa al Antiguo y lo supera. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo mismo es el centro y su cumplimiento. Por eso entendemos que el Nuevo Testamento
supera al antiguo. Es la manifestación de Jesús. Y esto claramente genera un gran valor a esta segunda parte de la Biblia. Ponemos por primero a la persona de Cristo, cumpliendo la misión que su Padre Dios le ha encomendado. Muy bien, sumado a todo esto y comprendiendo un poco mejor lo que se refiere a la división de la Biblia, sus grupos y sus testamentos, vayamos ahora a hablar de también un elemento muy valioso, que son las lenguas bíblicas, sus versiones y la redacción de los textos en que se encuentra escrita. Hablando de las lenguas bíblicas, podemos comprender que la Biblia se escribió en hebreo y en griego y también en arameo, la lengua de Jesús, la lengua que Jesús hablaba. La lengua hebrea es, pues, como dice la palabra, la lengua hebrea es la lengua propia del pueblo de Israel y se le llama lengua semítica, porque nace en el ambiente de los pueblos orientales. Podemos pensar como el pueblo cananeo y el pueblo hebreo, que se les llamaban pueblos semitas. El Antiguo Testamento en su mayoría se escribió en hebreo y algunos pasajes, como les comentaba, en arameo, una lengua más antigua que el hebreo de hecho. Ahora, el Nuevo Testamento se escribió en griego, la lengua que se hablaba en Grecia, exactamente. Y pues no solo en Grecia, sino también en el mundo mediterráneo, toda esta zona, ¿verdad?, del Mediterráneo. En los tiempos de Jesús, hermanos, para entenderlo mejor, las personas hablaban un tipo de griego más sencillo, más del pueblo, más corriente o popular, podríamos decirlo de este modo. Y se le llamaba a ese tipo de griego más popular, se le llamaba koiné, que significa común. Y pues bueno, como les digo, pues no era tan refinado como el griego clásico. De ahí que el Nuevo Testamento esté escrito en ese estilo de lengua griega, más común, más del pueblo. La mayoría de nosotros, pues no conocemos estas lenguas, ¿verdad? Ni el hebreo, ni el griego, mucho menos el arameo. Habrá quienes sí, pero es porque se dedican a eso o de repente pues lo estudiaron como un hobby más, ¿verdad? Qué sé yo. Pero gracias a las traducciones bíblicas y todas estas versiones a nuestros idiomas, sobre todo en este caso pues el español y los demás idiomas en el mundo, es que podemos leer la Biblia. ¿Ven la importancia? Esto en relación a lo que son las lenguas bíblicas. Ahora bien, pasemos de las lenguas bíblicas a la transmisión oral. Recordemos que pues en esos tiempos muchas de las enseñanzas, por no decir casi todas, eran enseñadas, valga la redundancia, de manera oral. Cuando los abuelos le enseñaban a los papás o los papás a sus hijos y así. Era de viva voz. Les iban enseñando o narrando lo que tenían que aprender a la hora de trabajar, lo que tenían que aprender a la hora de saber, qué sé yo, de Dios o, en fin, sus oficios y demás cosas. Es lo que se acostumbraba, la transmisión oral de cualquier tipo de enseñanza. En este caso, pues no pasa desapercibido el transmitir las enseñanzas de manera oral. Y antes de que los libros bíblicos fueran puestos ya pues, por escrito, el pueblo elegido de Dios ya vivía su fe. No es que tuvimos que esperar a que estuviera escrito para empezar a vivir la fe, no. Ya la fe se vivía, se celebraba, es más. Y no solamente eso, también se comentaba. Ahí la palabra importante, ahí ya se comentaba. Había transmisión oral, lo que hemos visto y oído. Al principio, a los judíos y a los cristianos les importaba vivir los acontecimientos de la salvación. Pero con el tiempo, como suele pasar al ser humano, con el tiempo se pusieron a escribirlos porque encontraron formas y maneras más prácticas de aprender y de enseñar. Y lo mismo sucede durante los primeros años de la iglesia, cuando los cristianos celebraban su fe
en aquel Jesús resucitado, viviendo unidos y compartiéndolo todo, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y siguientes. Entonces, primero, pues estaba la vivencia de la fe. Así ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tengámoslo presente. Entonces, en el Antiguo Testamento, primero constituyó la experiencia de fe del pueblo de Dios y luego fue puesta por escrito. De la misma manera sucede con la fe de las primeras comunidades cristianas. Por eso la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nacen a través de los relatos orales, relatos contados, en otras palabras, que se pasaban, de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, lo que les comentaba hace unos minutos. Es así como los judíos y los primeros cristianos tenían mucha capacidad para memorizar, cosa que ahora es bastante difícil. Ellos tenían esa capacidad aumentada de memorizar. Eran capaces incluso de recitar sin fallar relatos que tal vez habían escuchado una sola vez. Imagínense qué bendición. Y uno va a veces a misa y con un extracto de la primera lectura, un extracto del Salmo, un extracto de la segunda lectura y un extracto del Evangelio, usted llega a su casa y ya se lo olvidó. Qué tremendo, ¿verdad? Pero qué lección también. Bueno, en esos tiempos, ellos contaban con una memoria fenomenal. Así hubiesen escuchado esa enseñanza una sola vez, repito. Y pues claro, si lo pensamos en cada persona, esta persona pues también se desarrollaba en un núcleo familiar. Y pues también ahí se transmitían uno al otro. Y así pasando el tiempo, se fueron poniendo también por escrito todas estas enseñanzas, porque valoraban tanto la riqueza de las mismas, que también los motivaba el no querer perder detalle de nada de lo que aprendían, escuchaban, veían. Muy pocas personas, también hay un factor ahí importante de acotar, muy pocas personas sabían escribir. Este término lo escuchamos en las películas de Semana Santa. A estas personas, estos pocos que sí sabían escribir, a estos se les llamaban escribas. Claramente se entiende por qué es que acuden a estas personas y era pues obvio, pues para conservar el mensaje tan valioso, pues era necesidad de escribirlos. Todos y cada uno de los mensajes y enseñanzas, ir llevándolos por escrito. Y fue así como fueron naciendo los primeros libros de la Biblia. Muchos de esos textos bíblicos, antes de ser puestos por escrito, también tuvieron una muy larga vida en la tradición oral de la comunidad. O sea, no estaban escritos, eran solamente de viva voz que se iban comunicando, transmitiendo las historias, enseñanzas, milagros, prodigios, metáforas, parábolas de Jesús, todo era así. Incluso, antes de ser escritos, fueron acompañados de interpretaciones. Y pues todos estos textos bíblicos, en su mayoría, procedían de esto que les comento, la tradición oral. Recuérdelo, la tradición oral. Aunque los autores sagrados los fueran integrando más tarde en una composición literaria ya ahí por escrito, destinada ya más a usos, llamémosle concretos, como estar destinados a la lectura personal, pública, privada, o la liturgia, la catequesis, la predicación o el aprendizaje en la iglesia. Todo esto se logró gracias a la tradición oral y a que se fueron escribiendo poco a poco cada vez más. Entonces, bueno, haciendo un breve resumen, este proceso de la transmisión de los textos, llamémosle así, la transmisión oral, pasa luego a ser una transmisión escrita, desde la tablilla en que se escribe el texto, luego con el tiempo pasando a un papiro, luego con el tiempo pasando al pergamino y así al rollo, luego a lo que se conoce como el códice y finalmente pues del manuscrito a la imprenta. Estos son los grandes pasos de la tradición oral a la composición escrita de un texto.
Y no cualquier texto es el que tenemos en nuestras manos. Y gracias a eso es que se ha puesto por escrito todo lo que conocemos como palabra divina hasta el día de hoy. Ahora, yo sé que esta parte fue como un poco pesada, pero es sencilla. Ahora, bueno, continuemos. Yo sé que esta es la primera parte y ustedes van a quedar encantados con esta serie. La van a recomendar a muchas personas, la van a compartir ahí en sus redes sociales. Yo tengo la fe que sí, para que este ministerio de evangelización digital crezca más y más cada día y pueda llegar a miles y miles de almas. Ese es mi propósito y mi fe, y cuento con usted para que me ayude. Por favor, ayudarme con un me gusta, ayudarme con compartir este material. Ahí están los botones en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok, el famoso botón de compartir para que pues lo haga llegar a otras personas. Y gracias por suscribirse a mi canal de YouTube y gracias por seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Que Dios los bendiga. Eso no tengo cómo pagárselos. Bueno, hermanos, ya casi llegando al cierre de este primer episodio, no puedo dejar de hablar de los textos y sobre todo de los materiales en que fueron escritos los primeros indicios de lo que conocemos hoy como la Biblia. En aquellos tiempos bíblicos no existían los libros que conocemos usted y yo ahora. En los tiempos primitivos, en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, la gente escribía en piedra. Recordemos los jeroglíficos. Y para escribir los primeros textos bíblicos, bueno, aquellos escritores sagrados usaron el papiro. También es otro término que escuchamos mucho en las películas de Semana Santa. El papiro. ¿Y qué era el papiro? Bueno, el papiro es una planta egipcia. Y de ahí sacaban hojas en las cuales se podía escribir y se guardaban en forma de rollos. Les queda de tarea ver películas de Semana Santa para que se den cuenta. Esto en cuanto al papiro, una planta egipcia. Pero también se usó el pergamino. El pergamino era diferente, también era natural. Sin embargo, no era una planta. El pergamino era fabricado con el cuero de animales. Y luego el pergamino fue sustituyendo al papiro. Entonces, con el paso del tiempo, se fueron formando los llamados códices. Y bueno, ¿qué era esto? Podríamos decir que eran como fascículos de información de 3, 4 folios o cuadernillos. Y de ahí, de estos códices, se pasó al libro escrito, así como los conocemos hoy en día. Sin embargo, hermanos, la Biblia en papel nació con el famoso invento de la imprenta. La primera se llamó la Biblia de Gutenberg y se imprimió allá hacia el año 1455. Se le llama Biblia de Gutenberg por el inventor de la imprenta, que se llamó Juan Gutenberg. La Biblia de Gutenberg nace de la versión llamada Vulgata, que fue la que tradujo San Jerónimo, una versión llamada así Vulgata del término vulgos o del pueblo, pues fue la primera traducción del hebreo, arameo y griego al latín. Esa fue la que hizo San Jerónimo y que luego imprimiera Juan Gutenberg allá en 1455 y que se conoce, repito, como Biblia de Gutenberg. Y ya con esto cierro el episodio de hoy. Brevemente voy a hacer comentario acerca de las traducciones o versiones de la Biblia. Una traducción o versión, para entenderlo mejor, es el paso de escribir los textos originales de la Biblia a otra lengua, o en otras palabras, que haya un autor nacido en Italia, escriba su libro en idioma italiano, pero luego haga una versión o traducción al español para poder venderlo al público hispanohablante. Lo mismo pasa con la Biblia. Todos estos textos originales se han traducido de sus lenguas maternas a los idiomas cientos
que existen hoy. Entonces, el Antiguo Testamento, por ejemplo, fue escrito en hebreo, griego y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero también 3 siglos antes del nacimiento de Jesús, los judíos que vivían fuera de Palestina usaban el Antiguo Testamento que era traducido al griego, porque ya no sabían ni entendían el hebreo. ¿Se da cuenta? Esa traducción se llamaba de los 70, porque una leyenda decía que fueron 70 ancianos especialistas en las escrituras quienes la tradujeron del hebreo al griego. Por eso se llamaba de los 70. Y en realidad fue un proceso lento, porque, estamos hablando del siglo III antes del nacimiento de Jesús. Entonces, los judíos de Alejandría, que era una ciudad de Egipto, empezaron a traducir al griego, pues era la lengua del país donde habitaban, los textos de la ley, los escritos en hebreo. Más tarde se tradujeron a los profetas. Con el pasar del tiempo, es que todo esto es muy rico y no quisiera como dejar de lado detalles. Al pasar del tiempo, la Biblia fue traducida al latín, que fue y es la lengua de Roma y de Occidente, y lo fue por muchos años. Y la traducción latina más famosa fue la que hizo San Jerónimo, que les mencioné hace unos minutos, llamada Vulgata. Fue la más conocida entre los siglos IV y V después de Jesús. Y es, de hecho, la versión que más se utilizó en la liturgia y en los estudios bíblicos hasta, no hace mucho tiempo. Por eso, hermanos, es imposible conservar los originales de los libros bíblicos, pues se descomponen, se pierden, se dañan con el tiempo y las condiciones. Y como suele pasar con cualquier libro realmente. Pero tratándose de estos libros tan antiguos y tan importantes, pues había que conservarlos y debemos de conservarlos más aún. Por eso, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, lo que guardamos con tanto celo en la Biblia que conocemos hoy, son las copias o traducciones que vienen de los originales, escritos desde hace muchos siglos atrás, y es lo que conocemos como manuscritos. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí el primer episodio de esta serie llamada La Biblia, Enseñanza Católica. Mañana será un poquito más corto, pero es que hoy tenía que hacer la introducción y explicarles a ustedes lo que me motivó a hacer este podcast, además de otros datos ahí y detalles que no podía dejar pasar. Así que espero que para los próximos episodios no se haga tan extendido. Pero yo sé que a ustedes eso no les molesta y más bien les agradezco siempre el apoyo, la paciencia, sobre todo la oración, para que este ministerio se mantenga en pie y siga creciendo más y más en sabiduría, gracia, ¿verdad? Y humildad y piedad, porque esto, ustedes lo saben, yo lo hago sin fines de lucro, lo hago para gloria de Dios y el bien de las almas. Así que mis hermanos, gracias a todos ustedes por su atención. Este material va a quedar en redes sociales para que lo puedan escuchar cuantas veces sean necesarias, para que tomen datos, apuntes, cualquier cosa que se les haya pasado de largo, ahí puedan volver a repetir el audio y puedan tomar ahí los datos que les faltaron. Gracias a todos ustedes de nuevo. Su servidor, Andrés Mora Miranda, les agradece. Recuerden, mañana, esta serie es de lunes a viernes y será por el mes de septiembre. Ahí más adelante, de alguna manera, iré aumentando más los capítulos de este podcast, pero principalmente este mes, que con mucho cariño se lo dedico a San Jerónimo y a todos ustedes para que amemos más y mejor la Sagrada Escritura, que no es más ni menos que la persona de Jesús. Gracias a todos, por favor, si le gustó, dele me gusta, compártalo, dele seguir a mi página en Facebook, Instagram y TikTok y suscríbase a mi canal de YouTube. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Y no podemos dejar de lado
a la portadora del que es la palabra, a María. A ella le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.